lo que hizo Dios a su único hijo, Jesús. ¿Y qué pasaba con aquella mujer? Dice que iba llorando cuando Jesús la vio. Era su único hijo, dice que tenía, y era viuda. Pero Jesús tuvo compasión y le dijo a aquel joven que había muerto: joven, a ti te digo, levántate. Y dice la bendita palabra de Dios que aquel joven se levantó y Jesús lo tomó de la mano y lo entregó a su madre. Y todos glorificaban a Dios. Todos se maravillaban y muchos tenían miedo. ¿Sabes por qué? Porque Dios tiene tanta compasión por nosotros. Tanta compasión tuvo el Señor de mi vida después de andar por muchos años a través del alcoholismo, a través del pecado. Mas yo quiero decirte que yo nunca pensé, y eso siempre lo voy a estar diciendo, nunca pensé que yo viniera a predicar el Evangelio. Pero llegó Jesús y me resucitó, como aquel joven. Así lo mismo puede hacer Jesucristo por ti. Yo no sé cuál sea ese problema que tú estás pasando por mucho tiempo. Yo por mucho tiempo pasé a través del alcoholismo. Tal vez tú lo estés pasando, o tal vez por la droga, o tal vez por el pecado, por los afanes de ese mundo. Estás apartado de Dios. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos somos pecadores, estamos apartados de Dios. Por cuanto todos pecaron, están destituidos, dice, de su gloria. Y eso es lo mismo que pasaba en mi vida. Y volviendo al tema de Juan, por eso dice que aquellos discípulos, cuando vieron que resucitó aquel joven, fueron a contárselo a Juan. Y Juan los mandó otra vez a sus discípulos diciéndole: pregúntenle a Jesús si es él el que había de venir o esperamos a otro. ¿Por qué Juan dudaba de Jesús? La bendita palabra de Dios dice ahí en el libro de los Evangelios que Juan había bautizado a Jesús en las aguas, que Juan había visto descender al Espíritu Santo en forma de paloma cuando reposó sobre Jesús. Y cuando vio allá, dice, a Jesús, dice que dijo: he allí, dice, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Y por qué Juan dudaba? ¿Por qué Juan preguntaba que si era él? Tal vez por lo que le estaba pasando a Juan, porque sabía Juan que le quedaba poco tiempo, o porque tal vez pensaría Juan: Jesús va a venir a salvar de lo que ya había pensado Herodes, cortarle la cabeza a Juan. Y muchas veces nosotros, aún conociendo la palabra de Dios, dudamos de un Dios que nos habla a través de su palabra, a través de los salmos. Dice la bendita palabra de Dios que Cristo Jesús es nuestra roca, es nuestro refugio, es nuestra fortaleza, es torre fuerte, dice, delante de nuestros enemigos.
es nuestro Salvador. Y aún todavía nosotros, cuando estamos pasando por momentos difíciles, aún dudamos de su palabra. Por eso el mundo duda. Por eso el mundo muchas veces escucha la palabra de Dios y no la toman en cuenta. ¿Sabe por qué? Porque allá en el capítulo 2 del libro de los Efesios dice la bendita palabra de Dios que cuando yo andaba en el mundo, en mi alcoholismo, dice la bendita palabra de Dios que estaba yo en mis delitos, muertos en pecado, siguiendo, dice, la corriente del príncipe de la potestad del aire de este mundo. Y ese era lo que yo hacía, la voluntad del príncipe de este mundo. Por eso yo quiero decirte en este momento que no dudes del Señor, que no dudes de Jesús. Él, siendo, dice, Dios, se despojó de sí mismo, se humilló hasta lo sumo, y haciéndose esa semejanza de hombre, vino a morir en la cruz por causa de nuestros pecados, por causa